Dios está aquí, hermanos. Amén. Tome su lugar, hermanos. Siéntese, hermanos. Vamos a dejar que Dios nos hable, que Dios nos enseñe lo que es bueno. Amén, hermanos. Amén. Dijo el Señor Jesucristo que no dejáramos de congregarnos también, como muchos lo tienen por costumbre. Así como muchos ya tienen su bonita costumbre de los miércoles, los domingos, aquí en este lugar escuchar su palabra, hay gente, hermanos, que ya perdió la costumbre de congregarse y ya se acostumbró a no congregarse. Entonces, por eso el Señor nos invita a que adquiramos buenas costumbres. Amén, hermanos. Amén. Dice también la Biblia, hermanos, que creciéramos en el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que andemos como es digno. Dice, agradándole en todo, llevando fruto. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando crecemos en las cosas de Dios, aprendemos qué es lo que es bueno para nosotros. Porque para eso fue escrito la Biblia. Fue escrito para nuestro beneficio. Amén, hermanos. Amén. Si usted pone por práctica la palabra de Dios, el vecino no va a ser el favorecido. No va a ser el beneficio para el vecino. No va a ser el beneficio para el pastor. Va a ser el beneficio para usted. Amén, hermanos. Amén. Para cada uno de nosotros. Así que bueno que tenemos este tiempecito. Vamos a ir a la palabra de Dios. Buscamos el libro de Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 22. Solo le recordamos que el próximo domingo va a haber clase para niños, hermanos. Los niños ya van a tener su clase. Aquí está el libro. Oren por su maestra Day, porque hay que orar por oveja Day, y nos hace falta otra para poner una un domingo y otro domingo otra. Y si son tres, qué perfecto, qué bendición. Amén, hermanos. Amén. Porque también Day necesita escuchar palabra, también necesita que Dios la regañe, ¿verdad, hermanos? Bueno, por eso yo predico, hermanos, y ya Dios no me regaña a mí, no, hermanos, es el primero que regaña a Dios. A mí me llama primero la atención. Antes de hablar de Dios a ustedes, hermanos, primero Dios me habla a mí. Allá por Apocalipsis encontramos el libro de Primera de Juan, capítulo 3, el verso 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 22. Dice así la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y cualquiera cosa, ¿sí lo tiene? Y cualquiera cosa que pidiéremos, ¿la qué, hermanos? La recibiremos de Él. Ahora, ¿por qué razón? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por el privilegio, este tiempo, la bendición del regalo que nos da, Señor, de vernos congregados como parte de su iglesia. Señor, le necesitamos en esta hora que usted me ayude, dándome sabiduría de lo alto, Señor, coordinando mis ideas, mi mente, mis pensamientos, Señor, para el mensaje de esta tarde. Yo no vengo confiando en mí, sino confiando, Señor, que si usted lo desea, me usará mi voz, mi sonido de mi garganta, Señor, para hablarle a esta porción de su iglesia. Los que están aquí congregados son parte de la iglesia comprada con su sangre preciosa, Señor Jesús, y nos ponemos en sus manos. Guárdenos, que nadie ahí con un problema, una adversidad, sirva como distraerse, estando aquí su cuerpo, su carne, su mente estuviera allá afuera. Eso sería muy triste, Señor. No lo permita que el diablo nos distraiga, y nos ponemos en sus manos, se lo rogamos, se lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, hermanos. Siéntese, hermanos, siéntese, tome ahí su lugar, tome su espacio, y vamos a dejar, hermanos, que Dios nos enseñe con su palabra lo que es bueno para nosotros. Este pasaje, hermanos, esta porción de la escritura que acabamos de leer del libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 22, pertenece, hermanos, a una de las más de 3,000 promesas que Dios tiene para su pueblo. Dios no tiene una promesa, ni dos, ni tres. Hermanos, Dios tiene más de 3,000 promesas en la Biblia. Y una de ellas, hermanos, está aquí en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 22, donde dice, y cualquiera cosa que pidieras, dice, la recibiremos de Él, dice, porque amamos y guardamos sus, ¿qué, hermanos? Sus mandamientos.
Recordemos, hermanos, que los mandamientos de Dios no son una carga para nosotros. Si Dios nos dice ahí, hermanos, como un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, bueno, creo que no nos debe de costar trabajo honrar a nuestros padres. Si es que reconocemos, hermanos, que nuestros padres han dado su vida por nosotros. ¿Sí me entienden, hermanos? A lo mejor usted no se acuerda, pero su mamita, su papito hizo todo por usted. Y cuando usted se enfermó y usted estaba chiquito y usted ahí no tenía conciencia, papá vio de dónde le trajo de comer su lechita, sus pañales, ahí le dio su pancito, le dio sus frijolitos. No sé qué habrá hecho, a lo mejor pidió fiado. Algunos pasaron hasta vergüenza, algunos hasta fueron a robar para darle de comer a sus hijos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces ahora, hermanos, creo que no debe de ser una carga honrar a nuestros padres, porque es un mandamiento. Amén, hermanos. Amén. Aparte, el Señor también ahí dio otro mandamiento y dijo: no robarás, dijo: no mentirás. Y hermanos, si nosotros reconocemos que los mandamientos son para nuestro beneficio, dice el libro de Juan en esta carta que acabamos de leer, dice: y cualquier cosa que tú pidas, o sea que tiene beneficios a nuestras vidas, hermanos. Como siempre les he dicho, no es mi punto de vista, no es mi opinión, no es mi concepto, es lo que dice Dios en su palabra. Quiero que lo vean nuevamente, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 22. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, ¿la qué, hermanos? La recibiremos de Él. Hermano, yo creo que una de las razones por las cuales oramos es porque creemos que Dios nos va a contestar. Amén, hermanos. Y dice la Escritura, dice: tú la vas a recibir de Él. Pero dice Dios: yo quiero dos cosas. ¿Cuál? Que guardes mis mandamientos y aparte que hagas las cosas que son agradables delante de Él. Hermanos, a veces pensamos: no pasa nada. ¿Quién se murió de esto? No, hermanos, va a afectar nuestra vida espiritual. Va a afectar porque le vas a orar a Dios. Toda persona, hermanos, a lo largo de su vida se enfrenta ante circunstancias que no puede resolver por sí mismo. Puedes tener un problema con los hijos. Y hermano, y le puedes decir a tu hijo una cosa, le puedes decir una y otra vez su necedad, le vas a dar hasta las consecuencias de su pecado. Y hermano, pero no vas a poder cambiar su corazón. El único que puede cambiar el corazón de un hijo o de una hija es Dios. Amén, hermanos. Tú puedes poner un negocio y tú dices: todas mis naranjas se me van a vender. Y hermano, pero Dios puede decir: no, yo voy a hacer que no se te venda ni una. Pero también Dios puede hacer: yo voy a hacer que se terminen todas rápido y te vayas a dormir pronto a tu casa. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero eso solamente ¿quién lo puede hacer? Dios. Y dice: pues yo quiero que para que tu oración tenga esa respuesta, tú guardes los mandamientos y también haga las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, los mandamientos de Dios no son una carga. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 3, una hojita adelante, me dice: ¿a mí si lo tiene? Dice la Escritura: pues ¿lo tiene, hermanos? Dice: pues es el amor a Dios, que guardemos sus, ¿qué, hermanos? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice, hermanos? ¿No son qué? Hermanos, no son una carga. Los mandamientos de Dios no son difíciles. José Luis, ¿es difícil que usted venga de su casa a escuchar palabra de Dios? Dios dijo como un mandamiento: no te dejes de congregar. No es algo difícil, hermano. Es más difícil andando en pecado, porque andando en pecado te sale caro, te puedes meter en un problema, te gastas mucho dinero, hermano. Puedes ser que hasta un pleito andando en caminos incorrectos. ¿Sí me entienden, hermanos? Siempre los mandamientos de Dios van a ser para nuestro beneficio. Y dice Dios: el día que te llegue un problema, el día que me necesites, yo voy a estar dispuesto para ayudarte. ¿Por qué? Porque guardas mis mandamientos. Toda persona, hermanos, a lo largo de su vida, si no es ahorita, yo no se lo deseo, pero va a ser mañana, pasado, dentro de un mes, para otro año, el que sigue, en algún momento, hermanos, vamos a necesitar de una intervención poderosa de Dios para nosotros. Pero va a servir que has andado en los mandamientos de Dios. Va a servir, hermano, que estás guardando sus mandamientos, que haces las cosas agradables delante de sus ojos. El día que necesites de Dios, va a estar Dios dispuesto para ayudarte. Amén. Pero también hay obstáculos a la oración. También de repente, vamos a verlo a la luz de la Biblia, como Dios dice: tú todo quieres de mí, pero cuando yo te pido que hagas algo, tú no lo haces. Dios, hermanos, nos está diciendo aquí:
cualquiera cosa que me pidas, la vas a recibir, pero guarda mis mandamientos y haz las cosas que son agradables delante de mí. Amén. Amén. ¿Hay obstáculos a la oración? Sí, mire lo que vea. Mire, quiero que vea el libro de Isaías capítulo 59. Le va a dar tres pasajes, hermano, donde ahí Dios no está de acuerdo cuando algunas veces no guardamos sus mandamientos y clamamos, hermanos, a Él. Dice Dios, yo no te voy a oír porque no estás guardando mis mandamientos. Toda persona, hermanos, nos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas ante necesidades, ante situaciones donde anhelamos que la mano de Dios se ponga ahí para ayudarnos, donde la mano de Dios se ponga con nosotros para socorrernos. Pero nos va a afectar, hermanos, nos va a interponer, va a ser un obstáculo nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Va a ser un estorbo. Creo que necesitamos aprender lo que Dios quiere para que sea bueno a nosotros. Amén, hermanos. Miren lo que dice 59 en el versículo 2. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero, verso 2, pero vuestras iniquidades, ¿qué dice, hermanos? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué, hermanos? O sea, dice aquí el profeta Isaías, mira, la mano de Dios no se ha cortado, la mano de Dios sigue vigente, la mano de Dios sigue extendida para ayudarte, para socorrerte, pero tus iniquidades y tus pecados hacen ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué significa, hermano? Que nuestro pecado estorba a la respuesta divina, nuestras iniquidades, nuestras maldades no confesadas. Pero no, David lo reconoció. El salmista David hizo un salmo, que fue el Salmo 51, cuando él pecó con Betsabé y dijo, cuando yo callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. David dijo ahí, hermanos, mientras yo me callé mi pecado, se agravó sobre mí tu mano. Es lo que dice el rey David, hermanos. Pero cuando él confesó su pecado, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú, dice la Biblia, perdonaste la maldad de mi pecado. Si algo positivo a lo cual hemos venido en esta tarde es reconocer que le he fallado a Dios, y usted también, y cada uno de nosotros, y hermano, irnos diferentes de este lugar. Amén. Amén. Porque su pecado ya lo hizo, su pecado ya lo actuó. No se lo guarde, no se lo quede, pídale perdón a Dios, porque de lo contrario, cuando usted le ore a Dios, ese pecado le está estorbando para que venga la respuesta. Y a veces por eso decimos, ¿por qué Dios no contesta? ¿Alguien alguna vez ha pensado eso? Dice Dios, tu pecado te estorba, tu pecado te está estorbando, tu maldad está impidiendo que esa oración llegue hasta mi presencia. Usted sabe que las oraciones pueden llegar al cielo, pero también hay oraciones que no suben al cielo. ¿Sí sabe eso? Mire, quiero que se lo va a respaldar con la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice el salmista, hermano, no vayan, en el capítulo 16, versículo 4 de los Salmos, los que están apuntando, apunten, que Dios tiene en el cielo su trono, que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea que Dios conoce a Marcos. Ustedes me conocen físicamente, y desde lejos, pues sí, ya viene el pastor, ¿verdad? O hay personas que hasta con la sombra de alguien dice, mira, ahí viene tal persona. Alguien ha visto de repente a sus vecinos desde que viene desde hasta allá, y a veces no se ve y dice, allá viene fulano de tal, porque usted lo conoce, hermanos, usted lo conoce físicamente. Conocemos a José Luis físicamente, pero solamente Dios le conoce de verdad. Conocemos al hermano Alejandro y lo vemos físicamente. Ahí está el hermano Alejandro y su pelito corto y qué bonito se ve así. Pero Dios sabe realmente lo que hay aquí en su corazón. Dios puede ver de repente ahí, hermanos, a la hermana Oli. Todo solo por poner un ejemplo. Si estamos entendiendo. Dice, ay, Oli, mire su carita como que no rompe ni un plato. Pero Dios sabe todo. Si estamos entendiendo, hermanos, el único que sabe todas las cosas, ¿sabe quién es, hermanos? Es Dios. Entonces, hermano, a Dios no lo podemos engañar. Y si algo tenemos que hacer es decir, si es cierto, Señor, a veces se tarda tu respuesta, pero ¿por qué es?
por mi comportamiento. Qué bueno que aquí hay varios varones. ¿Quién está casado? Uno. ¿Quién tiene pareja? 1, 2, 3, 4. Faltó el hermano Gildo, se la perdió. Ay, qué bueno que no vino. No salga, hermano. Primera de Pedro, hermanos. Vaya al libro de Primera de Pedro. Si hay ocasiones que nuestra conducta, nuestro comportamiento, hermanos, estorban a la oración. Dice Primera de Pedro, capítulo 3. Me dicen amén si lo tenemos. Amén. Dice las Escrituras. ¿Vosotros qué, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 7. ¿Lo tenemos? Dice, ¿vosotros qué? Maridos. O sea, está hablando a los maridos, está hablando a aquel que tiene una mujer como su esposa, una compañera de su vida. Dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ellas. Está hablando con su esposa. ¿Cómo debe de vivir con ella? Sabiamente. ¿Y qué más le tiene que dar? Honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Ahora dice, para que vuestras oraciones, ¿qué dice, hermanos? No tengan que estorbo. O sea, ¿qué significa esto? Le está diciendo Dios al varón, dice, vosotros maridos, vivir con ellas sabiamente. Trátenlas como un vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Yo he escuchado muchos varones de pastor, es que ya Dios no me oye. Y yo rápido me voy, hermanos, a este versículo y digo, ¿y cómo tratas a tu esposa? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué es importante? Le dije, pues dice la Biblia que sí, que para que Dios conteste tu oración, Génesis, ahí bien sentadita ya. Y hermanos, dicen las Escrituras que para que Dios conteste tu oración, para que tenga respuesta, le está diciendo Dios al hombre, trata a tu esposa como que, hermanos, como un vaso frágil. Creo que sí entendemos que es frágil. Por ejemplo, este vaso es de plástico, eso lo puedo aventar y no se quiebra. Pero si fuera de vidrio, ¿qué pasaría? Se rompe. Incluso en las cajas donde vienen las cosas de cristal, dice ahí, frágil. ¿Alguien los ha visto en las cajas? ¿No? 4 o 6 vasos, dice, frágil. En algunos almacenes, hermano, dice, no amontonen más de 5 o 6 cajas, porque es frágil. Entonces, las cajas frágiles, ¿cómo se tratan, José Luis? Con cuidado, o la avienta. Con cuidado, así debe tratarse. Con cuidado. ¿Por qué? Porque es vaso, ¿qué? Y al rato, ay, Señor, ayúdame, Señor. Y Dios dice, ¿y cómo tratas a esa muchacha? No, pues, tu oración te va a esperar un ratito. Hace rato te dije, la oración puede subir al cielo, pero también puede quedarse por aquí, por láminas, y aquí no sube. ¿Cuál es el impedimento? El trato con tu esposa, el trato con tu mujer. Bueno, creo que toda mujer es más sensible. Una mujer puede llorar hasta con un regaño. Usted regaña al hermano Alejandro, ¿es el que va a llorar? Ese agarra, china las llantas de su moto y se sale. Y si él la regaña, ¿usted cómo se queda poniendo sus cazuelas? Y dice, no le chille, le echa más sal. Porque la mujer es más tierna, porque la mujer es más frágil. Dice Dios, quiero que la trates así. No, que mira, yo puedo con estas 2 cubetas y con la pala, y mira, y tú. Bueno, ella es más frágil. Mira, yo cuánto cargo. Y, sí, pero ella no. Ella es más frágil. Incluso, hermanos, por lo general, siempre el hombre es más grande que la mujer. Parece, no sé, por favor. Siempre, hermanos. ¿O parece? Xochitl. ¿Miren? ¿Sí se da cuenta? Hermano, usted ya me parece, no lo he medido con Alejandro. Y si no se ve, ¿quién trae más kilos, hermano? Miren, si estamos entendiendo. Hermano César y hermana Naya, por favor, parece, para ver si es cierto. Porque, miren, ¿sí se da cuenta? Ahora, ¿quién cree que tenga más fuerzas? ¿El hermano César o la hermana Naya? Y el hermano César se enoja y le hace ¡ting! Oye, casi se va a caer, pobrecita. Y la hermana Naya se enoja y lo quiere empujar. La hermana que está empujando la pared ni lo mueve. Y Dios dice, frágil, trátala frágil. Porque para que el día que tú me ores, tu oración te la voy a ir, hermanos, a escuchar. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Dice, y cualquiera cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Cualquier cosa. Pague la renta. Dios dice, yo voy a hacer que llegue la venta, que llegue el negocio, que llegue el trabajo, pero trata bien a esa mujer.
que tienes como compañera que yo te di, dice Dios. Amén. Y cualquier cosa, ay, mi rodilla. ¿Y cómo estás tratando a tu mujer? Pues yo no te voy a quitar tu dolor de tu rodilla. Hermanos, hay cosas que las medicinas no hacen. Hay personas que llevan tratamientos por años. Hay personas que llevan batallando con circunstancias por meses. Trata bien a tu mujer. Trátala bien. ¿Cómo vas a qué, hermanos? ¿Cómo vas a frágil? Una mujer puede llorar que si su esposo le grita. Si le dice 2 o 3 palabras. Y el hombre, dime lo que quieras. Yo me largo. Y hermano, el hombre no le afecta porque está hecho de otra forma. ¿Sí me entiende, hermanos? Pero la mujer no. Y dice Dios, ¿cómo la vas a tratar? Como un vaso frágil. Quiero que vea el libro de los Salmos. ¿Están contentos, hermanos? Libro de los Salmos, capítulo 66. ¿Hay obstáculos para la oración? Sí, hay cosas que nos estorban. Hay cosas, hermano, que de repente ahí no nos convienen. ¿Por qué razón? Porque estorban la respuesta de nuestra oración. Porque dice Dios, yo no te voy a contestar. Hermano, Dios no va a mandar lo que nosotros necesitamos. Porque hay cosas que impiden. Y una de ellas, hermano, Dios está poniendo un ejemplo, que hay varias cosas. Vimos primer ejemplo, que fue de Isaías 59, dice tus pecados, tus iniquidades. Y punto número 2, ahí tu esposa. Y punto número 3, mire lo que dice Salmos, capítulo 66, en el verso 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, si en mi corazón, este versículo debe de estar marcado, hermanos, en su Biblia. Dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría ¿qué? Mire lo que dice. O sea, sin necesidad de que lo haga. Dice, si en mi corazón, ¿sabe qué es mirar en su corazón? Tener la maquinación, tener el pensamiento. Dice, si en mi corazón, esto lo dicen las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Si en mi corazón, dijo el salmista, hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría, ¿qué, hermanos? No me habría escuchado. Y tenemos que entender eso, que Dios es justo. Y que si Dios ve obediencia, que si Dios ve sumisión, que si Dios ve ahí, hermano, armonía, amor, gozo, ahí en el hogar, hermanos, y una obediencia al Señor, y dice, hoy me toca culto, voy a escuchar palabra de Dios, aunque estoy cansado, estoy cansada, voy a ir a escuchar palabra. Amén, hermanos. Hoy me fue bien, gracias a Dios, y voy a apoyar en mi iglesia lo que yo tengo que apoyar, porque es Dios el que me ha bendecido, el que ha abierto su mano. Amén. Amén. Y dice el Señor, pero si miras a la iniquidad desde tu corazón, tu oración no te la voy a contestar. ¿Nos va a afectar? Sí. Pero va a haber beneficios, sí. Si algo fuimos llamados, esta porción de ovejitas fue con el propósito de que este grupito de ovejitas, hermanos, seamos la diferencia de aquellos que no conocen al Señor. ¿Sí entendemos, hermanos? Que nosotros tenemos que ser la diferencia, que nosotros tenemos que marcar algo diferente, hermanos, porque para eso nos trajo el Señor. Nos trajo el Señor como parte de su iglesia, parte de su rebaño, para bendecirnos. Amén, hermanos. Pero tiene que haber un cambio en nosotros. Si no hay un cambio en nosotros, entonces, hermanos, le estamos diciendo a Dios, yo no quiero tus bendiciones. Amén, hermanos. Amén. Quiero que vea el libro del Evangelio de Juan, capítulo 9, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 9, en el verso 31. San Juan, capítulo 9, hermanos. Sí, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan o San Juan. Y San Juan. ¿Por qué tenemos siempre el respaldo de la Biblia? Porque es Dios el que da su opinión, el que da su punto de vista para hablarnos a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Dice San Juan, capítulo 9, hermanos, en el verso 31. ¿Lo tenemos? Dice, y sabemos, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Y sabemos que Dios no oye a quién, hermanos, a los pecadores, pero
Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué, hermanos? A ese oye. Mire, es un versículo muy lindo. Recordemos, hermanos, ¿cuántas promesas hay de Dios en la Biblia? Más de 3,000. Y una de ellas les dijo: cualquier cosa que pidas, la vas a recibir de parte de Él. Pero si guardas sus mandamientos y haces las cosas que son agradables delante de Él. Dios conoce nuestra conducta. Dios conoce nuestras vidas. Aún Mateo 10:30, hermanos, dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Si la Biblia dice que Dios sabe cuántos cabellos tenemos, es porque Dios sabe. ¿Cuántos cabellos tiene usted, Alejandro? No lo sabe. Entonces eso quiere decir que Dios lo conoce más que usted mismo. ¿Sí me entiende, hermanos? Y Dios nos conoce. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe tus lágrimas. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe tu preocupación. Dios sabe de quién eres víctima. Dios sabe quién abusa de ti física y verbalmente. Dios sabe quién se aprovecha de tu ingenuidad. Dios sabe quién se aprovecha de tu fuerza. Dios sabe todo. Amén, hermanos. Amén. Nosotros no sabemos todo de nosotros. No sabemos cuántos cabellos tenemos. Y dice Mateo 10:30. Si usted lo checa, Mateo 10:30. ¿Cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros? Dios lo sabe. Él es el único. No es como un estilista, Señor, que es especialista en cabellos. ¿Cuántos cabellos tengo? Pues, no sé. Serán millones. Pues, no sé, cada vez son menos los míos, pero Dios sabe cuántos. Y Él conoce todo de mí. Y él sabe que yo también necesito que su respuesta, hermano, para conmigo sea favorable. Y con usted también. Pero Dios dice: guárdame mis mandamientos y haz las cosas que son agradables delante de Él. Y San Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese que, hermanos, a ese oye. Cuando tenga tiempo, en la Biblia hay un libro de Segunda de Crónicas, desde el capítulo 29. Quiero llevarle ahí, es más, la noche se acaba hasta las 12, ¿verdad? ¿A qué hora se acaba este día? A las 12, ¿verdad? Las 12. Ni un minuto antes, ni un minuto después, ¿no, Liz? ¿O sí? No, ¿verdad? Ok, entonces vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Le quiero poner el ejemplo de este hombre, hermanos, porque este hombre, de acuerdo a lo que dice aquí en las Escrituras, hizo cosas agradables delante de Dios y necesitó de Dios. Pero un día, hermanos, este hombre agravó también su situación. Y hermano, y este hombre, hermano, recibió la mano poderosa de Dios. Dios le ayudó. ¿Por qué? Porque hacía las cosas que a Dios le agradaban. Dice aquí, Segunda de Crónicas, capítulo 29. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Habla de este hombre, se llamaba Ezequías. Y cuando comenzó a reinar Ezequías, ¿siendo de cuántos años? 25 años. 25 años, muy jovencito, hermanos. Tomó el reino muy joven allí en Israel. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo que, hermanos, lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las que, hermanos, y las reparó. Si usted sigue leyendo cuando tenga tiempo en su casa, Segunda de Crónicas 29, 30 y 31, hermanos, dice que este hombre hizo lo que a Dios le agradaba. Y hermanos, reciben el reino muy pequeño, muy joven, inexperto. ¿Y sabe qué hacía, hermanos? Oraba a Dios. Y hermano, y el primer año, en el primer mes que él recibe el reinado, vio el templo en Jerusalén que estaba destruido, que estaba desbaratado, y él convoca a los sacerdotes y hermano empieza a reparar las puertas del templo. Dice más adelante, hermanos, en el capítulo 31, que este hombre, hermanos, empieza a hacer lo que en un tiempo se hacía ahí, lo que era una fiesta judía que se llamaba la Pascua. Y él, hermano, restaura la Pascua. Desde los tiempos de Salomón, dice la Biblia que no se hacían esas fiestas con esa solemnidad. Y hermano, y él manda a convocar a todas las
tribus de Judá, que se iba a hacer la Pascua como se hacía en aquellos tiempos gloriosos de Salomón, y se hizo una gran fiesta. Hermano, derribó las estatuas. En los tiempos del rey Ezequías, hermano, se habían hecho una estatua de bronce desde que vivía el pueblo de Israel en el desierto, y en aquellos tiempos la gente la adoraba. Y Ezequías entendió que eso era piedra de tropiezo para el pueblo y que impedía, hermano, que Dios contestara sus plegarias. Derribó las estatuas, quemó la estatua de bronce, reparó el templo, hermano, hacía las cosas que eran agradables a Dios. Y un día recibe una amenaza de un hombre, de un rey asirio que se llamaba Sennacherib. Hermano, ¿sabe qué hizo él? Oró a Dios. Oró a Dios. Y este hombre, hermanos, recibió la ayuda divina. Dios mandó un ángel. Si alguien ha leído esa historia, hermano, dice la Biblia que Dios envió un ángel, y ese ángel destruyó a 185,000 guerreros de los asirios, que eran fuertes y eran personas que estaban muy preparadas. Después pasó el tiempo, hermanos, y este Ezequías, creo que usted sabe esa historia, se va a acordar ahorita. Este Ezequías recibe una noticia que le tuvo que ver caído, hermanos, como una cubeta de agua fría. Llegó el profeta Isaías y le dijo: Ezequías, Jehová dice así: arregla tu casa porque morirás. ¿Alguien ya se acordó de esa historia? Y este hombre, hermanos, dice la Biblia que se puso a orar, se volteó a la pared y empezó a orar. Y él oró de esta forma y dijo: oh Jehová, acuérdate que he andado en ti en verdad y que he hecho lo que es agradable delante de tus ojos. Y dice la Biblia, hermanos, que él lloró amargamente. Él iba recibiendo la noticia de parte del profeta Isaías. El profeta Isaías sale de la casa real y iba a medio patio, y el Señor, nuestro Dios, le dice a Isaías: regrésate, dile que he escuchado su oración y que he visto sus lágrimas, y dile que yo le añado 15 años. ¿Su oración tuvo respuesta? Sí. ¿Por qué razón? Porque había hecho las cosas que son agradables delante de Dios y había guardado los mandamientos. En Éxodo 34, no vayan, cuando Dios dio las órdenes al pueblo de Israel, le dijo: y cuando vayas y conquistes aquellas tierras, verás las imágenes, las estatuas de acera. ¿Saben qué dijo Dios? Quiébralas, desmenúzalas. Hermanos, a veces hay cosas que todavía tenemos por ahí, que no hemos sacado de nuestra vida. Y dice Dios en 1 de Juan capítulo 3 versículo 22: cualquiera cosa que pidas la vas a recibir de Él, pero guarda sus mandamientos y haz las cosas que son agradables delante de ¿quién? Delante de Dios. Ya sabemos que no tenemos que cuidarnos de los hermanos, no tenemos que cuidarnos de los hijos, no tenemos que cuidarnos de los vecinos, no tenemos que cuidarnos ni del pastor. ¿De quién te tienes que cuidar hoy? De Dios. Porque yo a lo mejor nomás aquí la veo, ya la veo cuando se va y ya se fue. Pero Dios desde allá arriba: ah, ya se levantó mi hija, ahí está, allá la vi, ahí va, a trabajar, ahí está trabajando, muy bien, acá están sus hijitos, ahorita la traigo de regreso. Eso no es de Dios. Y Dios sabe lo que necesita. Dios sabe si esta mujer ha llorado, Dios sabe todo su pecado, Dios sabe su vida, Dios sabe su necesidad. Si usted dice: ay, ya se está acabando el azúcar, ya se está acabando el aceite y ya queda bien poquito gas, ¿sabe cuántos días sabe que quedan con exactitud de gas? No, usted no sabe, pero Dios sí. Dios sabe todo de nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? Amén. Y por eso nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón guardar los mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. ¿Dios puede escucharnos? Sí. ¿Dios puede contestarnos? Sí. Vaya al libro de Lucas 18. Ya me lo acabo. Ya me lo termino, hermano. San Lucas capítulo 18. Dice la palabra de Dios en este pasaje. Me dice amén si lo tenemos, hermanos. Con esto voy a terminar y vamos a orar a Dios. Pero si algo tenemos que proponer, es decir: Señor, usted lo sabe todo. Proponer guardar sus mandamientos y hacer las cosas que a usted le agradan. Amén, hermanos. Amén. Lucas 18, el verso 7, hermanos, verso 7. Lucas 18, verso 7. Dice las Sagradas Escrituras, hermanos. Dice: ¿y acaso, lo tienes, Ochi? Dice: ¿y acaso Dios
¿Qué dice, hermanos? No hará justicia. ¿A quién? A sus escogidos que claman a Él. ¿Cuándo? Día y noche. Dice, ¿se tardará en responderles? Hermano, primero tenemos que entender que somos escogidos de parte de Dios. ¿Alguien alguna vez ha escogido algo? Zapatos, ropa, el frijol, o agarran unos zapatos. ¿Cuáles zapatos? No es que sean, no los escoges, José Luis. Y dices, ay, estos negritos, estos picuditos, estos que parecen de Sergio el Bailador, esos démelos. Si no escogemos ahí algo, ¿has escogido ropa, Oli? Cualquier ropa, la que sea. No, dice, este vestidito, esta blusita, esta se me ve bien. ¿Sí? Y este color, porque con esta me veo muy buena, con esta muy chaparra, y con esta muy gorda, muy cachetona. Escoge su ropa. Hermanos, Dios también nos ha escogido a nosotros, porque de lo contrario, toda esta colonia estuviera aquí. ¿Sí me entienden, hermanos? Tenemos que sentirnos afortunados. Dios nos escogió, hermanos. Amén. De verdad, hermanos, Dios nos escogió. Es algo que nos debe de llenar. Y dice Dios, ¿acaso Dios no hará justicia? ¿A quién? Quiero que lo vea ahí. ¿A quién? A sus escogidos. Hermano, Dios nos ha escogido para contestarnos nuestras oraciones, para darnos respuesta a nuestras plegarias. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dice, que claman a Él. ¿Cada cuándo? Día y noche. Dice, ¿se tardará en responderles? ¿Qué significa, hermanos, que usted tiene que orar? No hay nada difícil para Dios, de verdad. Vaya al libro de Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32, hermanos. El verso 17 y el verso 27. Los dos textos. Apúntenlos, por favor. Ténganlos ahí en su Biblia. Porque es algo, hermanos, que está escrito para nosotros. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Hermano, Dios puede contestarte para ese trabajo. Dios puede contestarte para que ese negocio florezca. Dios puede contestarte, hermano, de esa situación difícil que hay en tu vida, ese asunto, ese problema, esa injusticia. Hermano, Dios puede contestar, pero dice, haz las cosas que son agradables delante de mis ojos. Amén. Amén. Y guarda mis mandamientos. Hermanos, Dios nos manda a reunirnos. ¿Verdad que sí? Dios nos manda a ser ejemplo a aquellos que no le conocen. Dios nos dice, háblales. ¿Cómo invocará la gente, hermanos? Hermanos, acaba de salir una noticia. Es una noticia, hermanos. Va a haber una prohibición para muchas iglesias. Ahora no por esta situación, ahora va a ser por otra situación, algo político, hermanos. Tenemos nosotros, hermanos, que aprovechar que Dios nos está hablando, que podemos reunirnos, que podamos congregarnos. Hermano, mucha gente está utilizando esta herramienta por medio de los medios electrónicos. Muchos pastores, muchas predicaciones. Hermano, ha habido se le conoce un boom, una explosión de predicadores. Más en estos tiempos. Tenemos que aprovechar las predicaciones que tienen un respaldo bíblico, que hablan de la palabra del Señor. Muchas predicaciones, hermanos, en estos tiempos, pura prosperidad, puro saca el campeón que hay en ti y tú eres un poderoso. Aunque es cierto que Dios está con nosotros, pero no se habla de exhortación de pecado, no se habla de corregir su vida. Corrijamos nuestra vida, amemos a Dios, corrijamos, enderecemos nuestro camino, guardemos los mandamientos, hagamos las cosas que son agradables a Dios. Y dice el Señor, cualquiera cosa que pidas, la vas a qué, hermanos, la vas a recibir. Amén. Amén. Te va a dar dos versículos y vamos a regresar a Primera de Juan. Isaías 32, versículo 17. Perdón, Jeremías 17. Dice la Escritura. Son los dos, 17 y 27. Los dos los vamos a leer. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu mano con tu brazo extendido. Dice, ni hay nada que sea difícil. ¿Para quién? Para ti. Hermanos, ¿sí se acuerda que una vez Dios abrió el mar? ¿Eso es fácil o difícil? ¿Y lo hizo Dios? Sí. Hermano, es
Fácil o difícil que de repente deje de llover 3 años y medio y después vuelva a llover nada más por la oración de un hombre. ¿Eso es difícil o es fácil? Es difícil. Pero dice la Escritura que eso ocurrió porque hubo un hombre que le oró a Dios y Dios lo hizo. Eso lo dice en el libro de Santiago, capítulo 5, hermano. Que Elías era un hombre sujeto. 5:17 de Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Yo te pregunto, levantar un muerto que ya huele mal, ¿es fácil o difícil? ¿Lo hizo Dios? Sí, lo hizo. Ay, yo no creo. Hermanos, a veces por cositas más chiquitas nos preocupamos tanto cuando en la Biblia se han hecho cosas mayores. Dice el libro de Romanos, no vayan al capítulo 8, que si Dios, 34, que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Amén. Pero vamos a pedir. Amén. Amén. Dice el 27. He aquí, Jeremías 32:27. He aquí yo soy Dios hablándonos. Dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Dice, ¿habrá algo que sea que, hermanos? Que sea difícil para quién? Para mí. No te pregunto, ¿habrá algo difícil? Hermanos, ¿habrá alguien que pueda parar la tempestad? Hermano, y lo hizo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es difícil para los hombres, pero para Dios no. Amén, hermanos. Ya vaya al último pasaje de Juan, el que teníamos, con el que empezamos, primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 22. Con esto vamos a terminar. La invitación, Dani, por favor, hijo, si me apoyas. Primera de Juan, capítulo 3, hermanos, en el verso 22, dice así las Sagradas Escrituras. Y cualquiera cosa, dice así la Biblia, y cualquiera cosa que pidiereis, la recibirás de parte de Él. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Dice, ¿por qué? ¿Por qué qué, hermanos? Guardamos sus qué, sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué delante de Él? Porque Él sabe todo. Amén, hermanos. Si hay alguna situación, hermanos, en la que sabemos que no estamos obedeciendo a Dios, que no estamos agradando a Dios, vamos a pedirle perdón a Dios. ¿Alguien le quiere pedir perdón a Dios? Levante su mano. Vamos a pedirle perdón a Dios. Amén. Recordemos que Dios sabe también lo que hay en nuestro corazón. Nadie más sabe. Yo le veo, usted me ve, pero solamente Dios sabe lo que hay aquí. Vamos a pedirle perdón. Inclinemos nuestra cabecita, cerremos nuestros ojitos, vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro amado Salvador, estamos aquí, Señor, como parte de su iglesia. Señor, reconocemos que lo que acabamos de escuchar es palabra de verdad. Y así dice usted, cualquiera cosa que pidieras, la recibirás de parte de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, hermana, si tú crees que hay necesidad de pedir perdón a Dios, hoy es el momento. Esta es la hora. Solamente Dios sabe todo. Dile, perdóname, Señor. Recordando que Dios escucha tus palabras. No sé si haya maldiciones, albures, palabras de doble sentido, arranques de ira, de enojo, presunción, soberbia, cosas de inmoralidad, robo aún, cosas de vicio. Dile, perdóname, Señor. No sé cómo estás tratando ahí a esa mujer que Dios te ha dado. No sé si no estás honrando a tu padre o a tu madre. Cuando ahí estás solo, cuando ahí estás sola, dile, perdóname, Señor. Dice Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, viendo a los malos y a los buenos. Dile, perdóname, Señor. Señor, yo solamente he predicado su palabra, Señor, los resultados son suyos.
Sella las decisiones, los compromisos de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que hoy fueron obedientes, Señor, en congregarse, en estar aquí como parte de su iglesia. Escucha los compromisos. Escucha ahí, Señor, esta porción de su iglesia. Alguien tiene ahí resentimiento, odio, rencor. Alguien no ha podido perdonar esa ofensa, esa falta. Den un corazón, Señor, humilde, Señor, un corazón tierno. Gracias, Señor, por habernos congregado esta tarde, por escuchar nuestras oraciones, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Amén y amén.